Solution Sales Specialist de Kawak. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí y que hayan aceptado nuestra invitación. La persona que está a cargo de este seminario, ella es Paola Velázquez. Ella es consultora de Elements Group, que es una empresa de consultoría en sistemas de gestión y a su vez también está especializada en 9001 y en BAS. Paola Velázquez es ingeniera industrial con más de 8 años de experiencia en implementación de sistemas de gestión en el sector de comercio exterior y a su vez también ella es auditor en BAS y 9001. A continuación daremos inicio a nuestro seminario. Espero que todo sea de mucho provecho pues, para todos ustedes y nuevamente les agradezco por asistir. Bueno, muchas gracias Andrea por tu presentación. Primero, pues agradecer a Kawak por darme la oportunidad de participar en este foro y gracias a todas las personas que ingresaron a la sala. Espero poderles contestar todas sus inquietudes y pues resolver todas las inquietudes que tengan ustedes acerca del tema de auditorías. Bueno, para iniciar el tema, siempre me gusta comenzar con respecto a los conceptos, ¿sí? Es algo en donde siempre se debe tener claro los conceptos sobre el tema de auditoría, entonces vamos a repasar brevemente por cada uno de ellos. Vamos a ver unos conceptos básicos, ¿sí? Como son el concepto de auditoría, obviamente. El concepto es básico porque es un sistema independiente y documentado, ¿sí? Independiente, ¿por qué? Porque es independiente de los procesos que ya, digamos que están definidos por la organización, como el proceso de compras, como el proceso de recursos humanos. Entonces es por eso la auditoría es totalmente independiente a los procesos que hacen parte de la organización. También es documentado pues porque necesitamos generar registros y generar evidencias para posteriormente hacer la evaluación de eso, que más adelante lo vamos a ver. También dice que el proceso de auditoría es un proceso sistemático. ¿Sistemático por qué? Porque tiene una programación. Normalmente en las compañías lo programan anual, ¿sí? O cada 2 años, de acuerdo con los sistemas de gestión que tengan implementados en las organizaciones. Entonces, es sistemático porque cada periodo de tiempo realizan una verificación a todos sus procesos. La auditoría pues es básicamente para obtener evidencias y poderlas compararlas frente a unos criterios de auditoría, ¿sí? También tenemos otro concepto que acabo de nombrar y que es el de criterios de auditoría. ¿Cuáles son esos criterios y qué entendemos nosotros como criterios? Tienen que ver con las normas, con las leyes, con los procedimientos, con las políticas que define la organización y tiene que ver con lo cual nosotros comparamos los hallazgos y podemos compararlos con los criterios, ¿sí? Por ejemplo, norma 9001 o norma VAX o norma 14000 o 18000, ¿sí? Entonces, eso hace parte de los criterios. La evidencia, pues la evidencia tiene que ver con todo lo que son los registros, ¿sí? Las declaraciones de hecho también, es decir, lo que nos comentan las personas acerca de algo que se le esté algo que el auditor le pregunte, ¿sí? Que pueda evidenciar también una declaración de hechos, si conoce la política, por ejemplo, ¿sí? Eso también nos sirve como evidencia, ¿sí? Un correo electrónico también nos puede servir como evidencia, ¿sí? Obviamente los registros que están ya codificados y que son del sistema de gestión. ¿Mm? Otro concepto que tenemos aquí es el de hallazgos, que ese es muy importante y vamos a ver más adelante una diapositiva especial para tocar este tema de hallazgos que siempre genera bastantes preguntas, ¿sí?
Los hallazgos, pues, básicamente son los resultados de las evaluaciones, de evaluar la evidencia y frente a los criterios, ¿sí? Esos hallazgos pueden ser de manera de conformidad o de no conformidad frente a los criterios. También un hallazgo puede ser una oportunidad de mejora, porque no todas las cosas son, digamos, que hace falta o que no la tiene. También es cómo el auditor ve oportunidades de mejora y las describe en un hallazgo. El otro concepto tiene que ver con, pues, conclusiones de la auditoría, que ya es básicamente es el resultado de la auditoría frente al objetivo que se planteó, ¿no? Entonces, y esto pues se define con base en los hallazgos que se encontraron. Esas son las conclusiones. El otro concepto es programa de auditoría. El programa de auditoría es básicamente la programación de auditorías que hacen las compañías. Pueden ser un ciclo de rondas en todo el año, ¿sí? O en organizaciones de pronto que están más ceñido ese cronograma, pueden hacer hasta 2 ciclos en un año, ¿sí? Todo depende, pues, del auditor líder o del coordinador del sistema de gestión y cómo lo programa. También tenemos el plan de auditoría, que ya es el detalle, ya son las actividades que se realizan dentro del programa, ¿sí? Y la última es la competencia, que básicamente hace alusión a la competencia que debe tener el auditor, ¿no? Tiene que tener unas habilidades y tiene que tener unos conocimientos para poder desarrollar este tipo de actividades. Entonces ya repasamos lo que son los conceptos de la auditoría, porque en la medida en que vayamos adelantando con esta charla, pues vamos a ir mencionándolos nuevamente, ¿sí? Y debemos tener claro qué significa cada uno de ellos. Bueno, siguiendo, tenemos el siguiente punto, son los principios de la auditoría. Estos principios hacen parte fundamental, ¿sí?, de las auditorías. ¿Por qué? Porque como hay tantos auditores y cada auditor tiene un criterio diferente, entonces el objetivo de estos principios es que el auditor esté como en un marco, ¿sí? En un marco de estos principios, para que las conclusiones de la auditoría sean similares entre los mismos auditores. Similares, ¿por qué? Porque para uno no le puedo decir que el sistema está totalmente caído y para el otro está perfectamente bien. Entonces debe haber una similitud entre ellos, ¿sí? Y por eso se utilizan estos principios de auditoría, y es un enfoque básico dentro de las directrices, ¿sí? Entonces veamos uno a uno a qué hace alusión, y también pues podemos ver algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, el de integridad, ¿sí? El auditor debe ser íntegro. ¿Qué quiere decir eso? Debe ser muy honesto con lo que está haciendo, debe tener mucha responsabilidad frente a la tarea que está ejerciendo, ¿sí? Ya que de alguna manera el auditor tiene digámoslo así, un poder adicional, ¿sí?, que le da la misma organización para que pueda revisar sus mismos procesos, ¿sí? Dentro del concepto de integridad está demostrar su competencia, ser justo, ser imparcial, algo así como que cuando el auditor está verificando la información, debe auditar al sistema y no a las personas, ¿sí? Porque hay veces se malinterpreta esto, y entonces por eso el auditor debe ser íntegro y debe ser muy objetivo frente a lo que quiere observar, que es la continuidad del sistema de gestión, ¿sí? Entonces ese es uno de los puntos iniciales. La otra es la presentación ecuánime,
tiene que ver y hace alusiones a la veracidad y a la exactitud con la que presenta las evidencias, ¿sí? El objetivo aquí es que cuando el auditor redacte esos hallazgos sea lo más veraz posible y sea lo más concreto posible con respecto a las evidencias que encuentre dentro de la organización, porque siempre se presentan, digámoslo así, inconvenientes entre auditado y auditor, porque pues para el auditado todo va a estar bien, pero para el auditor debe él sustentar muy bien y ser veraz en la información que está presentando, ¿sí? El otro punto es el debido cuidado profesional, ¿sí? Esto hace alusión algo así como a no hacer juicios de una situación que observe en X o Y procesos, ¿sí? De pronto, si ve que en el proceso de compras ve algún tipo de desorden, entonces no puede empezar a calificar que la persona es desordenada. Tiene que ser muy profesional, ¿sí? Frente a los juicios que arroje, y pues obviamente todo esto está enmarcado dentro de la veracidad y dentro de las evidencias que presente, ¿sí? Este otro punto, el de confidencialidad, hace referencia, pues es importantísimo ahora la confidencialidad de la información, porque el auditor de una u otra manera tiene acceso a mucha información, información que es confidencial y que es sensible para la compañía, entonces debe mantener total discreción de eso y no utilizar esa información en beneficio propio, entonces hace parte también de esos principios, ¿sí? Como segunda medida y otro punto en cuanto a los principios es la independencia, ¿sí? Yo al principio, cuando estábamos mencionando lo de la definición, hablábamos de la definición de auditoría, y dentro de la definición de auditoría sale la palabra independencia, ¿sí? Porque es un proceso totalmente independiente, ¿sí? Y asimismo, como es independiente, el auditor o la persona que ejerza esa actividad también tiene que ser independiente del proceso al cual está auditando, ¿sí? No deben haber allí conflicto de intereses, como por ejemplo que la misma persona o del mismo equipo del proceso vayan a auditar el proceso. No, los resultados no van a ser óptimos porque dentro del proceso, digámoslo así, se pueden esconder algunos inconvenientes que se vean o que se estén presentando y que estén incumpliendo con el sistema. Entonces esto es muy importante, la independencia que debe tener. El otro punto pues es enfoque basado en las evidencias, y esto es en general, ¿sí? Para todo el tema de auditoría. Porque las evidencias es lo que me demuestra a mí que los hallazgos encontrados corresponden a esa información, ¿sí? Todas estas evidencias pues son obviamente veraces, ¿sí? Y son información verificable, ¿sí? Entonces el enfoque basado en las evidencias es constante. En las organizaciones se acostumbra a algunas a dejar evidencia, digamos que en el mismo registro de las auditorías se pueden adjuntar evidencias como documentos mismos de la organización, ¿sí? Formatos ya diligenciados, en fin, correos electrónicos, eso hace parte del tema de evidencias. Entonces, con respecto, perdón, entonces continuemos. Ya. Y la siguiente diapositiva nos muestra la realización de las auditorías. Aquí ya es una serie de pasos, ¿sí? Que conforman la realización de las auditorías. Que conforman la realización de las auditorías y que vamos a describir uno a uno para conocer en más detalle, ¿sí?
Entonces, iniciamos, pues, inicio de la auditoría, tienen la fase de preparación de las actividades, la fase de ejecución o de realización, luego ya de la preparación y distribución del informe, finalización y ya el seguimiento a esas auditorías. Entonces, veámosla una a una. En la parte inicial, me dice el inicio de la auditoría, es en donde se designa al líder del equipo auditor, ¿sí? En algunas compañías, digamos que grandes, se designa ya a un líder porque hay auditores internos que se delegan para que auditen ciertos procesos, pero al final de toda esa ronda debe haber un auditor líder que consolide y que dirija al equipo, al grupo, para poder consolidar de una mejor manera toda la información. Entonces, en la primera parte, pues lo que tenemos que designar es al auditor líder. Es importante saber que el auditor líder es una persona que pues obviamente ya tiene más experiencia en auditorías, ya tiene algo así como si dicen más horas de vuelo en este tema, entonces es una persona que tiene más experiencia. El segundo punto, pues, es el contacto inicial con el auditado. Entonces, para poder llegar a definir varias cosas en ese contacto inicial, ¿sí? Como, por ejemplo, cuál va a ser el objetivo de esa auditoría, ¿sí? Por ejemplo, cuál va a ser el alcance, la metodología, cómo es la composición de ese equipo, quién lo va a auditar, porque pueden haber varias personas que lo auditen, no solamente puede ser una persona, sino pueden ser varias. Varias en cuanto, por ejemplo, a que pueda haber un observador, ¿sí? O un auditor junior, un auditor que esté en entrenamiento, para que vaya viendo y que para que vaya conociendo cómo es la metodología. Entonces de esa manera se van preparando los auditores en el tema, ¿sí? Otra parte que hace parte del contacto inicial tiene que ver pues con la programación de las fechas y el horario, ¿sí? Para poder definir el día de la auditoría, ¿sí? Y pues básicamente eso es lo que hace en el contacto inicial, ¿sí? Determinar la viabilidad de la auditoría, claro, porque pues necesitamos saber si está esa persona disponible para hacer esa actividad, ¿sí? Hay veces que se genera algún cierto es como un poco reacio, hay veces algunos auditados, ¿sí? Entonces hay que garantizar esa viabilidad, ¿sí? Y obviamente tener mucho tacto para poder conversar con la persona y nuevamente reiterar de que el objetivo es auditar a el proceso y no a la persona. Listo. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Tienen alguna inquietud? ¿Dónde está el correo? Ah, espérate, ya. No, el contacto inicial no es la reunión de apertura. La reunión de apertura ya es cuando ya tenemos listo nuestro plan de auditoría, ¿sí? Se lo damos a conocer a nuestro auditado y ahí sí hacemos la reunión de apertura. ¿Listo? Perfecto. Listo. El segundo punto es la realización de las actividades de auditoría, que esto era lo que estaba comentando en este preciso momento. Y es que ya después de hacer ese contacto inicial, pasamos a hacer y a desarrollar parte de ese plan. Entonces, inicialmente hay una revisión documental, ¿sí? Porque necesitamos saber y necesitamos conocer
¿Qué es lo que vamos a auditar? Si vamos a auditar el proceso, por ejemplo, de recursos humanos, necesitamos conocer el procedimiento, necesitamos conocer cómo está construido el perfil de cargo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Porque con base en esa documentación es que vamos a armar nuestra lista de verificación, que más adelante ya miramos cómo es la estructura. Entonces, revisión de la documentación. ¿Documentación de qué? Del mismo proceso al cual vamos a hacer y a diseñar el plan. El otro punto es realizar la reunión de apertura, que ahí es cuando ya nos estamos contestando la pregunta, ¿sí? Comunicación durante la auditoría, funciones y responsabilidades de la guía y observadores, recogida y verificación de la información, hallazgos, conclusiones y realización del cierre. Entonces miramos uno a uno. La realización de la reunión de apertura, espérate un momento, yo miro aquí. Sí. La realización de la reunión de apertura, ahí ya veremos que ahí habremos que haber definido nuestro plan, ¿sí? Nuestro plan debe tener contemplado el proceso a auditar, ¿sí? El objetivo, que el objetivo ya lo habremos definido, nuestro alcance y los auditores, los documentos de referencia. Recordemos que los documentos de referencia o los criterios son tanto los documentos del sistema como la misma normatividad, ¿sí? También dentro de nuestro plan de auditoría y como una guía para este proceso, podemos generar algunos aspectos a auditar, ¿sí? Como por ejemplo, los mismos procedimientos que están dentro de ese proceso. O también podemos incluir los indicadores de gestión, las no conformidades anteriores, las acciones correctivas que se hayan descritos, que se hayan definido anteriormente. Entonces, eso puede ir también como una parte de nuestros aspectos a auditar, ¿sí? Listo. Entonces, ya una vez tenemos nuestro plan de auditoría definido, el paso siguiente es hacer la lista de verificación, ¿sí? La lista de verificación ya es en detalle, entra en más detalle en cuanto al cómo y qué preguntas vamos a hacer a la persona o a las personas que hacen parte del proceso, ¿sí? En algunas empresas se utiliza la lista de chequeo o la lista de verificación con base en la metodología PHBA, ¿sí? Planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? ¿Por qué PHBA? Porque es que de igual manera cada proceso se debe verificar uno en su totalidad con respecto a los requisitos de la norma, ¿sí? Y otro punto, pues debe ser también transversal. ¿Qué significa transversal? Que se deben verificar lo que yo les dije anteriormente. ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Qué no conformidades tienen definidas anteriormente y si ya las tienen cerradas? ¿Sí? Cosas como la política de seguridad, ¿sí? Cumplimiento de requisitos legales. Entonces, es prácticamente revisar en cada uno de sus procesos los numerales de la norma, los numerales de las normas que aplican. Por ejemplo, el numeral 8, que es el 8.2, que es el de auditoría interna, siempre se deben de verificar no solamente en el proceso que hace las auditorías internas, sino en todos, ¿sí? O el seguimiento y medición de los procesos, no solamente en el proceso que hace cargo, sino en todos. Asimismo, el de acciones correctivas, y en fin, entonces es un proceso, por eso yo digo transversal, que hace la organización. Sí, acá me están diciendo que cumplan con los criterios, por supuesto.
¿sí? Esta lista de chequeo normalmente se utiliza y para facilitar el tema ya de redacción de hallazgos, cada pregunta que se realiza se va, digámoslo así, se va relacionando a algún numeral de la norma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos preguntando que si conoce, por ejemplo, si conoce cómo hace la planificación y la realización de su producto, ¿sí? Al proceso operativo, entonces sabemos que estamos haciendo referencia al numeral 7.1 de la norma 9001, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante colocar dentro de los criterios de auditoría el documento que hace referencia o el numeral al que estamos haciendo alusión, ¿sí? Comunicación durante la auditoría, por supuesto, pues eso es lo que debemos hacer. Sí, aquí dice que si se puede hacer una pregunta a lo establecido en los procedimientos, por supuesto. Eso hace parte también de los documentos de la referencia, porque cuando definimos dentro de nuestro plan de auditoría los documentos de referencia, fíjense que podemos decir tanto la norma como los procedimientos que tenemos. Entonces, y como los criterios de la auditoría pueden ser los mismos procedimientos, lo que vamos a validar es que estén cumpliendo con los procedimientos que la misma organización ha definido. Entonces, pueden ser con base en los mismos procedimientos. Luego, pues, también hay parte de funciones y responsabilidades de los guías y observadores, porque, pues, cuando vayamos a hacer la auditoría, pues, está el auditor líder, está el observador, está el guía, por ejemplo, o el experto técnico, que en algunas partes lo llaman así. Entonces, es importante hacer una presentación de las personas con las que lo acompañan a uno, porque pues el auditado es solo y pues en algunos casos, y si no es en su mayoría, termina muy intimidado. Entonces él era una presentación y bajar un poco pues esa, de pronto la ansiedad que pueda tener la persona que se esté auditando, ¿sí? Aquí me pasé un paso y era el de la reunión de apertura. En la reunión de apertura, pues, lo que me preguntaban es básicamente lo que le estoy diciendo, la presentación de los funcionarios, es leer el plan de auditoría, es hacer una presentación, digamos, breve de lo que se va a hacer. Es explicar ciertas cosas, ¿sí? Lo que se quiere obtener de la auditoría, ¿sí? Por ejemplo, que no solamente lo que les dijo se va a enfocar en las no conformidades, sino que también se pueden observar las fortalezas, ¿sí? Y pues cuál es el alcance, ¿sí? Y cuándo va a ser la reunión de cierre y en qué fecha. Entonces eso hace parte de la reunión de apertura. Dentro de la realización de las actividades también pues tenemos los hallazgos, que ese es el corazón del tema, ¿sí? Recuerden que los hallazgos todos deben ser veraces y deben de tener, digamos que de manera ideal, el soporte que los acredite, ¿sí? Ya luego que tengamos todos los hallazgos de la auditoría, seguimos con las conclusiones finales y las conclusiones serán básicamente si cumplimos o no con el objetivo propuesto para esa auditoría, si es con relación al proceso con el cual estamos auditando, ¿sí? Y ya posteriormente la reunión de cierre, que en la reunión de cierre pues podemos comentar, hay una cosa aquí importante y es que hay veces uno, no sé, empieza hablando de las no conformidades encontradas. Es importante empezar en una reunión de cierre a comentar las fortalezas, ¿sí? Porque eso ayuda
dentro de las reuniones como a bajar un poco también la ansiedad de todo el grupo, porque pues finalmente están evaluando el trabajo de las personas y las personas pues de una u otra manera sí tienden a proteger lo que están haciendo. Entonces comenzamos con las fortalezas, comenzamos con las oportunidades de mejora, ¿sí? Ahí sí comentamos lo que es las no conformidades encontradas, ¿sí? Y pues acordamos, si es el caso, planes de acción o solicitudes de acciones correctivas, si es posible dentro de la reunión, ¿no? Y ya se hacen las conclusiones y se agradece pues la participación de todo el equipo. Entonces eso hace parte de todo el ciclo de realización. Hay una parte importante y digamos que quise traer a la alusión, y es lo de hallazgos, ¿sí? Los hallazgos, como les comenté anteriormente, pueden ser tanto puntos positivos como buenas prácticas, como oportunidades de mejora, pueden ser de manera conforme o no conforme, ¿sí? Puntos débiles o riesgos que se vean dentro de la organización, ¿sí? Ahí hay un dibujo, es un iceberg, y normalmente los hallazgos pues permiten direccionar situaciones, ¿sí? Que lo que observa el auditor es una cosa, pero si ya podemos determinar y poder hacer un buen análisis de causas de esos hallazgos o de esas no conformidades encontradas, ya podemos ver algo grande y podemos solucionar dentro de las organizaciones cosas interesantes y que puedan ayudar a lo que llamamos la mejora continua. Entonces, por eso es que las auditorías es como yo decía ahorita a mi compañera Jenny, que es el corazón, Jennifer, que es el corazón de todo este tema, porque es el que nos permite detectar esas situaciones, ¿sí? Y hacer una evaluación para llevar a la mejora continua, el que nos permite darle movimiento a nuestro sistema de gestión. Entonces, esos son los hallazgos. También pues quise colocar aquí que no es un hallazgo de una no conformidad, ¿sí? Porque hay veces, y eso suele suceder mucho cuando se va a redactar no conformidades, pues se escriben de manera muy informal y debe tener una estructura de cómo redactar un hallazgo, ¿sí? Por ejemplo, me parece que no es una no conformidad, no es un hallazgo, entonces no es algo concreto, no es algo verificable, ¿sí? O con un pequeño ajuste se puede mejorar, eso tampoco no es una observación que se permite, digamos que redactar por un auditor, ¿sí? O se debe hacer tal cosa porque el debe ya implica, digamos que un mayor compromiso, ¿sí? Todos los debes, pues eso lo define la organización, ¿sí? ¿Cómo si se debe redactar un hallazgo? ¿Sí? El hallazgo se redacta, ¿sí? En principio, con la menor cantidad de palabras, ¿sí? Porque tampoco debe ser algo demasiado extenso, ¿sí? Que sea, que se gaste uno mucho tiempo describiendo esto, describiendo algo que se haya detectado. Debe describir el incumplimiento, ¿sí? Debe describir qué numeral de la norma está incumpliendo. Eso es algo básico que debe tener la redacción de un hallazgo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si está incumpliendo algún procedimiento, pues entonces debemos describir y debemos definir qué actividad de ese procedimiento se está fallando o ser lo más claro posible y lo más concreto de definir en dónde es que se está fallando, ¿sí? Ser objetivo, libre de ambigüedades, preciso, concreto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay este que dice que en el procedimiento de selección de proveedores, tal código, señala que se deben registrar
2 veces al año. ¿Sí? En el mismo procedimiento dice que se debe registrar 2 veces. Sin embargo, en los registros de las evaluaciones de los 2 últimos años se observa que solo se han registrado una evaluación por año, incumpliendo con el procedimiento. ¿A qué numeral hace referencia? Igual al numeral 7.4 de la norma, que en donde habla el requisito de compras, y también incumpliendo con el procedimiento GAPR012. ¿Sí? Entonces, es muy claro, es muy concreto este hallazgo, lo cual permite que si se lee por varias personas, pues van a saber en dónde está el inconveniente y en dónde es que vamos a tener que nosotros entrar a hacer una corrección. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien, perfecto. Entonces, continuemos. Hay otros ejemplos de un hallazgo mal escrito, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí ya se pasa porque ya son muy pocas palabras, entonces tampoco, o sea, si uno dice que poquitas palabras, pero no muchas, entonces ya no nos dices absolutamente nada, ¿sí? En este caso, pues no estábamos diciendo cuál es el incumplimiento, no sabemos ni qué numeral, ni qué procedimiento, ni qué norma, entonces también está mal escrito este hallazgo, ¿sí? No es concreto, no es objetivo, entonces dice, registro del indicador fallos de liquidación de nómina de la caracterización del proceso. No es claro esta descripción de este hallazgo. ¿Mm? Otra referencia, otro punto, y es hablar de personas, ¿sí? Nosotros no podemos mencionar personas dentro de un hallazgo, por lo que les dije al comienzo. Nosotros estamos auditando a un proceso, nosotros debemos garantizar de que el proceso se esté haciendo cíclicamente, de que el proceso se esté llevando conforme se diseñó. Entonces, no estamos auditando a las personas, por eso no es conveniente colocar a las personas dentro de algún hallazgo. Otro punto, obviamente, pues estamos haciendo alusión a que no se encontraba la competencia del personal y estamos reportando el requisito 7.4 cuando el 7.4 habla de las normas y el tema de competencia está en el 6.3 de la norma 9001. Entonces hay que tener, y es una ayuda muy importante que cuando se hagan el proceso de auditorías se tenga la norma a la mano, ¿sí? Porque eso nos va a facilitar más adelante en la redacción, nos va a facilitar más adelante en la reunión de cierre y nos va a ayudar a hacer el informe final mucho más fácil, ¿sí? Ya el otro punto es la preparación, aprobación y distribución del informe de auditorías, ¿sí? En esta preparación de este informe de auditorías, como les dije, debemos iniciar por las fortalezas, ¿sí? Porque pues de una u otra manera nosotros hacemos un barrido general y le preguntamos a las personas cómo está haciendo su trabajo, cómo está haciendo su tarea. Entonces ahí nosotros podemos identificar, acá me están diciendo que si es obligatorio señalar el incumplimiento. Sí. ¿Por qué es obligatorio? Porque eso nos facilita saber qué numeral estamos incumpliendo, porque es que la auditoría básicamente es eso. Cuando hay una auditoría externa, el auditor externo, si nos va a colocar alguna no conformidad, entonces nosotros le debemos exigir pues qué estoy incumpliendo o qué estoy fallando. Pues, entonces por eso es importante describir y detallar qué numeral de la norma se está incumpliendo. Siguiendo entonces con la preparación del informe de la auditoría, en esta preparación de este informe podemos redactar pues las fortalezas del proceso que
que podemos ver, ¿sí? También podemos redactar las debilidades del proceso, ¿sí? Como, pues como observaciones que podemos hacer, ¿sí? Que eso al final se convierten en las debilidades o oportunidades de mejora, ¿sí? O no conformidades de la información. Este informe de auditoría se pueden separar en informes detallados, o sea, informes por proceso, o un informe también general o un informe final y global, ¿sí? Porque hay organizaciones grandes en donde se distribuye el plan de auditoría, entonces cada auditor debe hacer un informe de su auditoría, entonces redacta todos sus hallazgos, ¿sí? Y ya al final, cuando termina todo el ciclo de auditorías, entonces se reúnen con el auditor líder, ¿sí? Para conformar el informe final de auditoría, ¿sí? Es importante ese informe final de auditoría, ¿por qué? Porque el auditor líder pues es la persona que tiene mayor competencia, tiene mayor conocimiento, entonces también va a ayudar a enfocar todos esos hallazgos, ¿sí? Y a dejarlos ya, digámoslo así, en firme, porque pues en algunos casos se pueden determinar o pueden encontrar hallazgos que no dan a lugar a una no conformidad, ¿sí? Entonces ese informe final de auditoría es bien importante que participe el auditor líder para que pueda estructurar muy bien ese informe final, ¿sí? Y pues obviamente la distribución de ese informe, pues porque cada vez que se hace una auditoría, el auditado debe conocer cuáles fueron tanto sus oportunidades de mejora, sus fortalezas, como lo que se detectó, ¿sí? ¿Para qué? Para que más adelante no haya ningún inconveniente, ¿sí? Porque de pronto se levanta una no conformidad, ¿sí? Y de esa no conformidad resulta que al auditor no le había comentado absolutamente nada, entonces eso genera también, pues, algún grado de... no le va a gustar mucho al auditado, entonces es algo que se debe evitar, ¿sí? Ya la finalización de la auditoría. Bueno, perdón, un segundito aquí antes de seguir con este informe. En algunas empresas se utiliza también, pues, llevar registros de ese informe, los registros de la auditoría pasada, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas y hay compromisos que digamos que quedaron pendientes por resolver, entonces como para poder llevar un seguimiento, ¿sí? Y digamos estructurar un seguimiento dentro de este informe, lo que podemos hacer es que los hallazgos encontrados en esta auditoría y podemos también presentar los hallazgos encontrados en la auditoría pasada y qué se ha hecho, ¿sí? ¿Cuál es ese seguimiento que se ha hecho? Si ya se cerraron o si ya se ejecutaron, ¿sí? Yo siempre digo esto cuando estoy de pronto preparando una auditoría o ya estoy comentando los hallazgos, y es que el permitir redactar y el permitir colocarse una no conformidad es permitir hacer seguimiento al mismo, ¿sí? No necesariamente, no, me pusieron una no conformidad y eso ya fue lo peor, no, porque es algo que me va a permitir hacer seguimiento en el tiempo, ¿sí? Porque hasta que no se solucione totalmente y sea eficaz, que eso es lo que nos piden realmente, que se haya una eficacia en esa gestión que se hace, digamos que no vamos a poder cerrarla fácilmente, ¿sí? Entonces, el permitirnos colocar no conformidades nos va a hacer que haya mayor seguimiento a esa
a esa situación encontrada, ¿sí? Cuando simplemente detectamos una oportunidad de mejora y queda relacionada dentro del informe, esas oportunidades de mejora de pronto se pueden perder, ¿sí? Y no se hacen seguimiento de frente a eso, ¿sí? Entonces, es importante eso y también colocar dentro de ese informe el informe pasado de la gestión pasada para poder hacerle seguimiento al mismo. La distribución, que eso ya pues todos los que participaron, todos los que hicieron parte del proceso, ¿sí? Que lo conozcan, ¿sí? La finalización de las actividades, ¿sí? La conservación de los documentos o la destrucción, ¿sí? Porque pues en algunas partes pues hay información muy confidencial, entonces pues aprobarán la destrucción de algunos documentos, ¿no? Y lo que les estaba contando de la realización y del seguimiento a esas auditorías que ya se convierten finalmente en las correcciones o acciones correctivas o acciones preventivas o de mejora que se pueden detectar dentro de todos los hallazgos encontrados. Entonces, eso nos permite hacer ese seguimiento y nos ayuda mucho con hacer parte de ese ciclo que llama. Entonces, muchas gracias por su participación. Me gustaría saber si tienen dudas, si tienen algunas preguntas para podérselas resolver. Sí, tiene Sonia. Te escucho o te leo. Ah, correcto. Por supuesto. La persona encargada de enviar la conferencia es Jennifer, entonces ella tiene los correos electrónicos y ella les enviará la conferencia, las diapositivas. Sí, correcto. La 19.011, que es la norma basada en las directrices, tenía la versión anterior que era la 2002, ¿sí? Y ya se actualizó a la versión 2011. Entonces, básicamente el año pasado se actualizó esa norma, que esas son las de las directrices de auditoría. Sí, bueno, de hecho la norma no habla y no dice nada que el coordinador no pueda hacer las auditorías. Habla de que debe haber una independencia, ¿sí? Y de hecho por eso hay un auditor líder dentro de este ciclo que se prepara, ¿sí? Porque pues hay que evitar lo que llamo yo el conflicto de intereses, ¿sí? Y buscar una efectividad a las auditorías de cada uno de los procesos, ¿sí? Pero entonces el coordinador de calidad puede participar, ¿sí? Y puede participar auditando los procesos que no tenga que ver con él, como el de compras o como el mismo operativo o el mismo comercial, ¿sí? Entonces, el coordinador sí puede participar, ¿sí? ¿Y quién puede auditar al coordinador de calidad? O es el auditor líder, que puede ser una persona que no maneja el sistema, o un líder de algún proceso diferente, ¿sí? No necesariamente el coordinador tiene que ser un ingeniero porque pues esta información o digamos que ahí yo conozco abogados, sí, que hasta manejan sistemas de gestión, muchísimos administradores de empresas, sí. Entonces no necesariamente tiene que ser un ingeniero quien sea el
coordinador de calidad de algún sistema, ¿sí? Debe tener la competencia necesaria. Vimos que la competencia es tener los conocimientos y tener las habilidades, ¿sí? Conocimientos, conocer la norma, obviamente, o las normas a auditar. Entonces, es importante eso. Sí, no hablé de las evaluaciones de los auditores. Esto hace parte en especial de cómo los auditados califican a los auditores por lo que les dije, ¿no? Porque debe tener, un auditor debe ser íntegro, debe demostrar su competencia, debe aclarar incluso hasta dudas, hasta inquietudes. Entonces, es importante, una vez finalizado el ciclo de auditorías, ¿sí? El ciclo completo, se debe garantizar y se debe realizar una evaluación. ¿Por qué? Porque esto permite también una retroalimentación frente a las cosas que las personas o los auditados observaron del auditor, ¿sí? Entonces es un punto que también se debe realizar. Muchas gracias, Magda, por esta aclaración. Mm. ¿Qué otra pregunta tienen? Mm. Bueno, también me especializo en la norma VAX, ¿sí? Eh, ya la norma VAX cambió a la versión 4, estaba en la versión 3, entonces para el año que viene está en la versión 4. También esa es una de mis especialidades dentro del sector del comercio exterior, todo lo que son las empresas de transportes, agentes de carga, agentes marítimos, agentes de aduana, digamos que esa es mi especialización, ¿sí? Mm, a ver, dice que en cuanto a las auditorías remotas de que habla la norma 19.011, hay un aspecto importante a tener en cuenta en cuanto a las evidencias. No entiendo tu pregunta, Isabel. Sí, la presentación se los va a enviar. Los correos electrónicos los tiene registrados Jennifer, entonces se les enviará la, la presentación.
¿Cómo? Sí, con respecto a eso, espérate un momento, yo miro aquí una cosa. Ay, ya. Sí, pues en el caso de las auditorías remotas, digamos que aplica el mismo principio, ¿sí? El- por eso es que es importante tener claro los conceptos que vimos anteriormente, y es el concepto de la evidencia, ¿sí? Porque el objetivo de las auditorías es obtener evidencias y compararlas frente a los criterios que hemos definido en el plan, ¿sí? Entonces, y claro, y las evidencias también, más ahora, pues pueden ser obviamente correos electrónicos y de manera escaneada, o sea, se pueden servir documentos que se trabajen desde el computador, ¿sí? Un correo electrónico o una carta, algo escaneado nos puede servir, ¿sí? Para, para demostrar y para tener el proceso de auditorías documentado. ¿Mm? Exactamente, todo es válido. Fíjense que un que una evidencia son los registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente. Lo importante y más que sea vía computador, o sea escaneado, es que sean verificables, ¿sí? Entonces, si son verificables, esos documentos son válidos. En ningún momento está hablando de que la evidencia sea impresa, por ejemplo, ¿sí? O sea en físico. Entonces, es totalmente válido ese tipo de registro. Tiene total validez. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a todos por sus preguntas, por su participación. Nuevamente gracias a Kawak, a Jennifer, a Andrea, todos. Eh, Espero pues les haya gustado la conferencia, ¿sí? Y si tienen alguna otra inquietud o alguna otra sugerencia, me pueden escribir a mi correo electrónico pvelazquez@elementsgroup.com.co, ¿sí? Y pues con mucho gusto les Bueno, muchísimas gracias, contestaré Paola, por sus tu tiempo inquietudes. y por este tema que Em, realmente fue bastante interesante. Como dice Paola, si ustedes quieren contactarla, pues ahí está la información de ella en la pantalla. Y pues si quieren obtener el material de este seminario, también se lo pueden solicitar a ella o directamente al correo de Jennifer Acevedo, Se que es la fue. persona que les envió la invitación. De todas maneras, también se lo pueden solicitar a ti, ¿cierto, Paola? Paola. Sí, claro. Más sin embargo, las personas que se Ah, ok, registraron, sí. sí, a ver, ¿me Entonces se lo escuchas, pueden sí? solicitar a... Sí, sí, sí. A jacevedo@caguas.net, que fue la persona que les envió a ustedes el link para el ingreso a esta sala. Y pues nuevamente muchas gracias a todos por la asistencia. Que estén muy bien y feliz tarde. Gracias, Paola, también. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Eh,